Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente nos encontramos en el ciclo de Hacedores de Paisajes desde la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la carrera Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y específicamente la cátedra Vegetación 2. Desde este espacio que hemos creado y que nos dimos el lujo de invitar a profesionales referentes de Argentina y hasta ahora de Latinoamérica. En esta oportunidad es una ocasión muy, pero muy especial porque tenemos a alguien que yo diría casi que podríamos decir que ayudó a marcar el rumbo del paisaje en Argentina. Una profesional arquitecta muy reconocida, exitosísima, en toda su labor que ha tenido. Y son dos motivos especiales que me ponen contenta que esté hoy ella compartiendo con nosotros. Su trayectoria y que forma parte de la carrera en la que tenemos a nuestros estudiantes hoy cursando, por un lado. Y por otro lado, que acaba de cumplir sus primeros 90 años, ¿no es cierto, Marta? Buen día, Marta Marengo de Tapia. Un Buen placer día. tenerla con nosotros. Sí, llegaron los 90. Bueno, la verdad que una alegría tenerla con nosotros y sobre todo le contaba a los chicos antes de que usted hubiera entrado lo que significaba, ¿no? Poder hablar con usted, porque en realidad fue de las que vivió el paisaje en carne propia cuando en Argentina el paisaje desde la arquitectura, porque sí, paisaje hubo quizás desde más de la agronomía, pero desde la arquitectura de algún modo usted no había. ¿Nos quiere contar un poquito eso? Sí, ¿cómo no? Yo empecé, en realidad era docente en la Facultad de Arquitectura, porque siempre me gustó la docencia. Era docente desde que estaba en tercer año de la facultad y trabajaba como auxiliar en una materia de segundo año, que se llamaba Perspectiva y Sombras. Entonces, en la cual ya aprendíamos lo que era el espacio y a manejarlo. Era una materia muy, muy adecuada, en la cual siempre seguí trabajando hasta que me recibí de arquitecta. Justamente a raíz de que enseñaba en esa materia, llegábamos a formar, en algunos casos, unas maquetas cúbicas en las cuales trabajábamos con el espacio interior, el espacio exterior, cómo se asemaba y demás. Entonces surgió la duda, ¿qué pasaba afuera de esas maquetas que significaban futuros edificios? ¿Qué había afuera, no es cierto? En ese espacio. Entonces, evidentemente, de ahí llegué a la vegetación que nos rodeaba. Es decir, llegué a través de la arquitectura. Bueno, pero ¿qué era esa vegetación? ¿Era alta, baja, redonda? ¿Tenía color? ¿No tenía color? No tenía idea cómo era esa vegetación. Entonces, no teníamos dónde estudiar o averiguar más que en la Facultad de Agronomía, en una cátedra que se llamaba Parques y Jardines. En la Universidad de Buenos Aires hay una regla que dice que un egresado de una carrera... Marta Marengo, amor. Marta Marengo. Hay una nómina que dice que cualquier egresado de una carrera puede ir como oyente a cursar una materia en otra facultad. Entonces yo me fui a la Facultad de Agronomía a cursar Parques y Jardines. Cuando me presenté al profesor y dije lo que quería hacer y que era arquitecta, me dijeron, acá no hay lugar para los arquitectos, afuera. Ese año me amargué bastante hasta que conseguí una beca interna que tiene la Universidad de Buenos Aires. ¡Ay, qué buena idea! Entonces me presenté al año siguiente con la beca interna, no me podían negar el acceso, entonces me dijeron, vaya a estudiar botánica. Bueno, entonces me fui a estudiar botánica, que el profesor era Lorenzo Parodi, un gran profesor, ¿no es cierto? Un profesor, llamémosle. Entonces él sí dijo, bueno, muy bien, fantástico, vengan mis clases teóricas, que eran de 7 a 9 de la mañana, y me puso un ayudante de trabajos prácticos. Me dice, usted no va a hacer trabajos prácticos con los alumnos, tiene que hacer trabajos prácticos especiales. Entonces yo tenía un ayudante para mí, especialmente, que fue Julián Cámara Hernández.
con el cual me pasaba todos los miércoles a la mañana y me enseñó y me llevaba por los viveros que hay en el jardín botánico. Fantástico. Excelente profesor. Sensacionales, ¿no? Lo que son los buenos, los que son docentes, ¿cierto? Esa es la verdad, los que son buenos docentes. Y me acuerdo mi primer choque, y además aprender sistemática, ¿no? Que no es tan fácil. Me acuerdo con nuestro primer recorrido, me dijo, ¿qué es ese árbol? Yo le dije, es un ciprés, no, un cupressus. Entonces, ahí entré en el conocimiento de los nombres de las plantas. Bueno, una vez que terminé de cursar, también cursé edafología y una serie de cosas más que me dijeron que había que hacer. Volví a la facultad y yo quería seguir adelante, entonces me anoté para ir a la Universidad de California en Berkeley. Estaba inscripta, la facultad me nominó para una beca exterior para ir a Berkeley, y cuando esa beca fue a la Universidad de Buenos Aires, dijeron, la arquitectura paisajista no es importante como para darle una beca. Entonces, directamente ahí me cortaron, ¿no? Entonces, como yo soy muy persistente, formé un grupo de diseño del paisaje, yo ya era adjunta en la cátedra de morfología, que en un momento fue sistemas visuales, que fue cambiando de nombre en la facultad, y bueno, y formamos el grupo de estudio de diseño del paisaje. Mandamos cartas a todos los países, a todas las universidades donde se enseñaba, pedimos planes de estudio, bibliografías, para ver cómo se enseñaba. Bueno, y ahí pudimos hacer todo el curso, toda la organización. En realidad nos enteramos de lo que era la arquitectura paisajista. Habían llegado varios libros de Estados Unidos muy interesantes, y bueno, nos ayudaron a formar, es decir, nos autoformamos todo el grupo. Luego, como seguíamos, a raíz de toda esa investigación, descubrimos lo que era la IFLA, es decir, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Como en la facultad tenía apoyo, pedí, a ver si esas cosas que uno a veces dice, bueno, me van a decir que no, pero me largo, ¿no? Entonces yo hablé con las autoridades y dije, hay un congreso así, 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 a mí me gustaría ir, hace falta para la facultad y qué sé yo, y me enviaron, me becaron, me pagaron el pasaje, me pagaron la inscripción en el congreso, todo. Bueno, entonces ahí descubrí un mundo diferente, es decir, había arquitectos paisajistas o paisajistas de todo el mundo, salvo de Latinoamérica, éramos los ausentes. Y era un mundo diferente, todo el mundo hablaba del paisaje, de lo que pasaba, y además el tema era el paisaje en los países en vías de desarrollo. Es decir, que era un tema que nos competía, y fuimos muy bien recibidos. Éramos dos argentinos, uno de Córdoba y yo. Tengo que destacar que en Córdoba, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, siempre hubo desde su creación una materia que era Introducción a la Arquitectura Paisajista. Es decir, que los cordobeños llevaban muchísimo adelanto. Entonces éramos un cordobés y un brasilero. ¿No? Me acuerdo que llegábamos y nos fijábamos en los cartelitos que teníamos, porque había que descubrir quién era. Bueno, entre los tres fuimos descubriendo todo ese mundo. Nos hicimos socios individuales de IFLA, de la Federación Internacional, y la Federación Internacional nos encargó que nuestra misión era organizar grupos y centros de profesionales en nuestros respectivos países. Eso fue en el año que fuimos a Portugal, en el año 1970. En el 71, aquí ya creamos el CAP, es decir, había que ir a toda velocidad, agrupamos gente de aquí, de Córdoba, y en el 71 ya estaba creado el CAP.
En el 72 hicimos una materia electiva en la cual se empezaron a ya acercar gente y seguimos adelante formando gente con el objetivo de crear la carrera. No es fácil crear una carrera nueva en la universidad, ¿no es cierto? Primero pudimos crearla en el posgrado, que sirvió al mismo tiempo para formar docentes. La carrera del posgrado fue recién en el 80, que se recibían de especialistas en arquitectura paisajista, carrera que todavía sigue adelante en la facultad. Pero claro, había que convencer a un decano. Cuando teníamos convencido un decano, el decano cambiaba, llegaba otro decano, había que convencerlo y demás. Entonces, bueno, eso se formó, y luego en el año 80, ya cuando la Facultad de Arquitectura y Urbanismo pasó a ser Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y aparecieron todos los diseños, diseño gráfico, diseño de comunicación y demás, ahí pudimos entonces poner y crear diseño del paisaje, ¿no? Los demás se reciben, como ustedes habrán visto, son 4 años, que se reciben como diseñadores. Como la carrera de paisaje son 5 años, por eso son licenciados, es decir, es un título mayor que el de diseñador. En realidad es un título de grado de nivel semejante al de arquitecto, porque los bachelor son siempre de 5 años, ¿cierto? Bueno, así seguimos adelante, y bueno, ya el curso estaba formado y mi misión como docente estaba completada. Ahora era cuestión de ir formando a los docentes. Ahora no sé si quieren que les cuente un poco cómo fue mi actividad en la profesión. Es decir, yo simultáneamente ya empecé a trabajar desde que me especialicé, y trabajé en general en espacios grandes. Es decir, a lo mejor por casualidad, porque me convocaron, es decir, no los espacios chicos como jardines, sino parques más grandes. Por ejemplo, tal vez uno de los más grandes que hice fue en el año 77, que me convocaron para crear y diseñar un club de golf en Luján, que eran 270 hectáreas. Es decir, había toda una planificación de los loteos, de las canchas de golf, de los caminos, y yo tenía que hacer toda la forestación. Yo creo que fue el trabajo más grande y más lindo que hice, ¿no? Además que lo pude trabajar con total libertad. Yo no quería hacer un loteo semejante a todos los que veía, donde los árboles estaban alineados en las calles como si fuera un lugar urbano. Había además un diseño, la planificación urbanística que había hecho el arquitecto Hugo Armesto, donde las manzanas eran octógonos que se iban relacionando unos con otros, con grandes corazones de manzana comunes. Entonces ahí era cuestión de ver. Además, me urgían que tenía los propietarios que estar plantados rápido, porque lógicamente esos lotes había que venderlos. Es decir, uno cuando trabaja tiene muchos acosos de los que lo rodean, ¿no? Tiene que cumplir ciertas misiones. Entonces, busqué un árbol que creciera rápido, que fuera muy ornamental, que tuviera muy lindo color, y elegí los Eucalyptus cinerea, que fueron y son todavía los protagonistas de todo el country. Ahora, yo no los coloqué como los hacía en otros lados, alineados a lo largo de las calles, sino que esos Eucalyptus cinerea iban zigzagueando a veces alrededor de las calles, se metían en los lotes, iban a los corazones de manzana comunes y aparecían ahí, y en realidad, es el árbol característico del lugar. A eso, sobre los Eucalyptus cinerea, cayó una especie de lluvia, digo yo, de liquidambar, taxodium,
Quercus palustris, que iban a dar todo el color otoñal. Es decir, venimos en otoño, a mí me pasó este año con la cuarentena, que pude vivir bien el otoño acá, y entonces van pasando de los naranjas a los púrpuras, a los marrones, todo entremezclado con los grises de los eucaliptus. Aparecen manchas arbustivas también, pero creo que fundamentalmente el espacio está armado con estos árboles. A mí me gustó el Eucalyptus cinerea porque es gris, y si uno lo contempla al atardecer, cuando el sol está rasante, ese gris se convierte en un dorado. Es decir, hay que estar en el momento en que el sol se pone, los rayos del sol se ponen horizontales y cómo van cambiando los colores. Eso justamente lo leí en un libro muy antiguo de Eduard André, que encontré en una biblioteca, y justamente que hablaba de la influencia del sol en la vegetación, tanto al amanecer como al atardecer, y que había que jugar con eso. Claro, al amanecer es un poco difícil, ¿no es cierto?, porque todo el mundo duerme, pero al atardecer sí lo podemos observar. Es decir, si tenemos un árbol colorido, por ejemplo, un liquidámbar, y le da, o un roble americano, y le da el sol al poniente, ese roble americano es una llamarada. Entonces tenemos que aprovechar con ellos y pensar, cuando los ubicamos, cómo les va a dar el sol al atardecer, justamente en esos árboles. Bueno, después de eso me llamaron para hacer varios cascos de estancia, es decir, siempre trabajé en superficies grandes. Y luego, ya asociada a diferentes épocas con diferentes arquitectas o arquitectos, por ejemplo, hicimos varios trabajos de acondicionamiento paisajístico de rutas de alta velocidad. En esos casos trabajé con la arquitecta Ana Bascura. También trabajamos con la municipalidad en el plan de arbolado urbano, convocados siempre por los que estaban encargados, es decir, por las consultoras, y también lo trabajamos con Ana Bascura. Y últimamente lo que he hecho es forestación perimetrales en estancias, aquí justamente no en el partido de Luján, sino en el partido siguiente, yendo para Navarro, donde fue la primera vez que lo hice. Acondicionamos el borde, el perimetral del campo sobre la ruta. En un caso fue 3,5 kilómetros por un ancho de unos, digamos, 80 o 100 metros, donde fuimos alternando árboles de follaje caduco y permanente. Poníamos casuarinas alternando con álamos plateados, con robles palustris. Hicimos más o menos de ruta, en un caso, 3,8 kilómetros. Y justamente varios años después tuve que trabajar en otro campo, enfrentado a ese, hicimos arriba de 4 kilómetros. Con lo cual, sin preverlo, hicimos acondicionamiento paisajístico de la ruta, porque evidentemente al pasar por ahí aparecen grandes masas boscosas a ambos lados de la ruta. Marta, le corto un chiquitín, la verdad que es un placer escucharla. Tenemos horas, porque tiene una vida dedicada a esto, una vida de gloria, podríamos decir, dedicada a esto, que es un placer disfrutarla. Pero tengo a los chicos acá, que como los chicos son más ansiosos que nosotros, y que pareciera que tienen menos tiempo, pero está bueno, tengo una hora nada más. Alguno de los alumnos quiere consultarles algo, porque justamente todo esto que usted está hablando de el uso de la vegetación, o sea, el manejo del espacio y a su vez el uso de la vegetación en ese manejo del espacio, es lo que ellos
hoy están aprendiendo y más en una virtualidad como es esta. Entonces, me gustaría por ahí, si alguno de los chicos entra con alguna pregunta y a lo mejor con la pregunta nos va contando alguna que otra cosa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Muy bien. ¿Quién pregunta, chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Va ¿Se me Estefano ve? primero, dale, Estefano, dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién Bien, sos? dale, seguí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Marta. Más que nada quería primero agradecerle por su persistencia, su convicción, las ganas de crear, enseñar, darse la oportunidad de permitir un cambio a nivel colectivo. Gracias a su decisión también puedo estar yo aquí ahora presenciando y escuchándola. Bueno, ¿y qué querías saber? Una pregunta sería, ¿algún consejo para el camino que transitamos? El periodo que transita en qué sentido? Uy, ¿En qué sentido? ¿En la materia que están cursando? ¿Por qué te están cursando? ¿algún consejo para el camino que estamos transitando ahora como estudiantes de la carrera? ¿Qué nos puedes recomendar para poder seguir avanzando y llegar a la licenciatura, que es lo que cada uno precisa, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental mirar y consultar y ver qué es lo que hacen otros. Es decir, no encerrarse en lo que uno solo puede pensar y desarrollar, sino ver lo que se hace en diferentes países, diferentes paisajistas importantes, cómo usan el color, cómo usan las formas. Por ejemplo, conmigo tuve mucha influencia con el arquitecto de México, bueno, que ahora no me acuerdo cómo se llama. A ver, ayúdame. ¿Magalay Yacer? No. Sheknan, Mario Sheknan. No. Arquitecto. Barragán. Es decir, Barragán y el uso del color. Barragán y el uso del color, yo creo que fue el que tuvo más influencia en mí. Porque si nosotros pensamos en los paisajistas antiguos y pensamos en Burle Marx, ¿no? Que también uno de los grandes paisajistas, pero Burle Marx trabajaba el espacio, pero más trabajaba el espacio en superficie, como un gran pintor, ¿no es cierto?, que va pintando en la superficie, mezclando colores, y en esos colores después se convierten en plantas. Barragán trabajaba más con el espacio en altura, y me acuerdo haber entrado, habíamos ido a un congreso y nos llevaron a visitar una casa, y era una casa donde el patio frontal tenía un pedregullo gris, y en el medio había un solo árbol que era una higuera, ¿no? Jamás usaríamos nosotros una higuera, ¿no es cierto?, como elemento así fundamental. Y sin embargo era sensacional esa higuera contra un muro rojo, violeta que tenía de fondo. Es decir, usaba el color y determinados árboles. Entonces yo creo que hay que consultar, ver qué se hace, cómo usan el color, cómo usan la forma, no conformarnos con solamente lo que nosotros podemos imaginar, porque hay muchos genios que nos rodean, muchos genios que hay en otros países, ¿no? Y que hay que poderlos observar, comparar y en base a eso trabajar. Ahora, Gracias, Marta. Gracias, Marta. Tengo a Benja, creo que Benja. ¿Querías preguntar vos, Benjamín? Sí, me intrigaba cómo era en ese momento cuando nombraba lo del country. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín. ¿Qué tal? Te veo. Conseguir tantas plantas y la producción que había y, no sé, cómo el hecho del catálogo o cómo se llegaba a conocer todas esas plantas o cómo a la hora de empezar, digamos, todo este camino, sí. Y bueno, fue de a poco, recorriendo botánicos, recorriendo viveros, preguntando, fotografiando, para poder aprender a conocerlos. Es imposible conocerlos todos.
además que van apareciendo, hay modas. En ese momento, cuando yo empecé a trabajar, no estaban las gramíneas, no se usaban las gramíneas, y después fue la explosión de las gramíneas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por empezar, comprar un libro que donde estén todas las gramíneas descritas, porque hay que estudiar, hay que seguir estudiando, no solamente viendo, ¿no? Y bueno, aprender a descubrir las gramíneas, ir a los viveros, a verlos, a encontrarlas. Lo mismo con los arbustos, y memorizar los nombres, acostumbrarse a memorizar los nombres científicos, porque nos ayudan muchísimo más, y esos son los que aparecen en todos los libros de texto, y recorrer viveros y buscarlos, ¿no? Pensar cuáles podemos usar en invierno, cuáles nos van a dar colorido en verano. Por ejemplo, en invierno que está todo, los árboles, las hojas de los árboles se han caído, ¿de dónde podemos obtener color? Y bueno, son de ciertos arbustos, que a lo mejor son comunes, pero los que nos van dando color, los crataegus, los costoneaster, por ejemplo, que los podemos poner en alambrado, formando masas. ¿Y qué colores podemos tener en verano? Bueno, a lo mejor son las lagestremias, usadas en grupo, formando grandes manchas. Es decir, buscar así por colores. Yo aclaro que en la parte, digamos, a nivel jardín, la parte superficial, nunca me he dedicado. Es decir, es algo que respeto mucho, pero buscaba ya, ¿cómo le diría? Una escala mayor, un tamaño mayor. Y si veo, y me ha tocado hacer parques, cuando llegaba a nivel de suelo, en general buscaba un ayudante que conociera bien lo que son las plantas de estación. Hay tal cantidad, ¿no es cierto? Es tan grande, es tan difícil poder abarcar todo, que yo puedo llegar a dibujar con color, como si fuera un pintor, qué es lo que quiero obtener, tanto en planta como en elevación, y después empezar a preguntar, bueno, ¿qué puedo poner? Pero es imposible conocer todo el material que se puede utilizar. No se puede dominar todo. Claro. Bueno, muchas gracias. Ahí la tenemos a Luchi que nos ayuda tanto. Gracias, Luchi, por ser egresada casi de la carrera y además por ser ayudante y por estar tan comprometida con nosotros con toda esta producción. Así que gracias, Luchi. No, por favor, para mí es un placer y más acercarme a estos tremendos profesionales que de otra manera es muy difícil llegar a ellos. Yo quería, Marta, que nos cuentes alguna anécdota que tengas de ejecución de obra, algo, no sé, gracioso, algún momento frustrante, porque creo que como profesional seguramente pasaste por algo de esto que nos quieras compartir. Lo más frustrante me ocurrió hará 5 años, cuando proyecté una chacra en un barrio cerrado, una chacra que medía 100 por 200 metros, que la estudié muy bien, se plantó, di las instrucciones de cómo tenía que ser el mantenimiento, pero lógicamente yo no hice el mantenimiento, el propietario tenía que encargar ese mantenimiento. Di todas las instrucciones, volví en marzo a ver cómo estaba eso, y de todo lo que habíamos plantado habría un 85-90%. El resto se había secado o lo habían comido las hormigas. Es decir, fue mi experiencia más frustrante, porque decir que todo lo que habíamos hecho había desaparecido. Se volvió a plantar, algunas cosas se desarrollaron, pero para mí ese proyecto murió. Es decir, ya cuando a uno le falla a una persona, igual, ya después no puede saber más nada. Yo creo que esa fue mi peor experiencia. Y mi mejor muy experiencia... interesante. ¿Eh? Sí, muy interesante. ¿Y la mejor experiencia cuál fue? Bueno, yo creo que la mejor experiencia fue acá, donde estoy en estos momentos, en las praderas de Luján, y después en los establecimientos agropecuarios. Es decir, me gusta la escala, me gusta ver el horizonte, dibujar el horizonte,
verlo a diferentes distancias, ¿no? Tener árboles que a lo mejor tengo a 20 metros y otros a 50, ver el poniente sobre los árboles. Esos son los ejercicios o los trabajos que más me han gustado. Y por supuesto, lo que me ha gustado es enseñar, simultáneamente. Es decir, yo me he divertido, he gozado enseñando en la facultad. Es decir, que las dos cosas han sido simultáneas. Llegó un punto en que la universidad dice, bueno, basta, y bueno, uno basta, pero hubiera seguido. Me gustó bueno, desde que igual era... siempre es bienvenida a la cátedra, ¿no, Vero? Eso le iba a decir, eso le iba a decir. Nosotros, la verdad, que nos encanta escucharla, porque no es escucharla, es vivir a través suyo el paisaje de Argentina y el paisaje del mundo que ha recorrido. A mí me parece que cada vez más está comprobado que uno no solamente aprende cuando alguien enseña, sino cuando alguien enseña con pasión y cuenta con pasión las cosas. Y es un poco lo que nos pasa con usted. La verdad es que, bueno, la vamos a tener seguido, así que prepárese, bueno, vaya preparándose cuando pase reuniones. Cuando pase la cuarentena, no, y va a venir a visitarnos. O sabe qué, nos vamos a praderas, nos alquilamos, nos vamos todos a visitar la praderas y nos cuenta bueno, todo el parte del diseño. Me estoy volviendo a Buenos Aires, ¿no? Porque hay que tomar después de 4 meses de vacaciones. Me estoy volviendo, no, está perfecto. En cualquier momento podemos vernos. No, totalmente. Bueno, totalmente. Mientras tanto, quería comentar que además la tenemos presente acá, la arquitecta Liliana Apfelgrum, también que pasó por el posgrado, posgrado que generaron ustedes con otro grupo de profesionales, y que, bueno, ella fue una de las impulsoras para que a la arquitecta Marta Marengo de Tapias la nombraran doctora honoris causa en la FADU, en la UBA. No es algo tan común ni tan sencillo. Primero que hay que tener mucha trayectoria y mucha experiencia y haber sido realmente un grande, y después hacer todos los pasos que hay que hacer para que logren aceptar esta realidad. Así que bueno, es un placer además. Ella es la autora. Ella es la impulsora del que sea doctora, nuestra Marta. Un placer. Bueno, chicos, a ver, de las cosas que fuimos escuchando de Marta, que ustedes pudieron ir viendo antes, ¿algún tema de vegetación que les parezca interesante? Formas, colores, escalas, ¿hay algo? Yo justamente tenía una pregunta. Buenos días. Dale, primero, Lucha, y agradecerle por crear semejante carrera que nos permite aprender y avanzar tanto en el mundo. Y a continuación quería consultarle cómo hace para tomar la inspiración, para crear las envolventes y las formas de los espacios a gran escala. Bueno, depende justamente del tamaño de la superficie que tenemos que tratar. Por eso que cuando estamos en una superficie chica, supongamos un patio, es mucho más difícil, porque a veces nos tenemos que manejar con plantas que cubran paredes, es decir, ahí podemos volar menos, podemos destacarnos menos, por eso que me gustan los lugares un poco más grandes donde yo puedo volar y no estar tan restringida. Ahora, tenemos que pensar siempre que tenemos que tener una estructura que va a permanecer durante todo el año, una estructura de follaje permanente que nos va a ir estructurando el espacio y luego jugar con plantas que a lo mejor en primavera nos van a anunciar la primavera, como si tuviéramos, por ejemplo, unos pizardi florecidos o los jazmines amarillos, sin ir más lejos, que ya han empezado a florecer y que sabemos que después esos jazmines van a ser una mata verde que nos va a acompañar todo el verano. Es decir, pensar en cada estación cuál es el árbol o arbusto o planta que se va destacando, pero que no, tratar de que no sean perennes, que haya que podar, que haya que cortar, que nos den mucho trabajo, sino que estén permanentemente, ¿no? Alguna poda, trabajar, por ejemplo, con las extremias en forma masiva, tipo arbustivo, que den grandes manchas de color en verano. Es decir,
ir viendo, eligiendo especies que en algún momento del año puedan llegar a ser protagonistas. Hay otras, en cambio, que serán verdes y que formarán el fondo, pero tener siempre protagonistas en el lugar. No Muy sé si bien. te doy respuesta a lo que preguntaste. ¿Miluya? Muchas gracias. Listo. ¿Preguntas? La tenemos a Liliana que quiere comentar algo. A ver, ¿le sacás el micrófono, Luchi? Espera que te podés desmutar vos, Ay, yo Liliana. no puedo. Ella tiene que abrir el micrófono. Ahí está, listo. Dale, Liliana. Lo que a mí me parece, por lo poco que vi la obra de Marta, justamente en el momento en que estábamos presentándola a Marta para que le devuelvan ese título que ella se mereció muchísimos años antes, de doctora honoris causa, la sensación que me dio en su obra es que Marta hace un entorno, como ella dice, de plantas perennes, y que sería como una exposición de esculturas. Ella pone esculturas en el jardín, elementos arquitectónicos que nos atrapan y nos cautivan, y que van cambiando durante el año, siempre teniendo en cuenta toda la sinfonía, ¿no? Ella no hace sectores, ella hace una totalidad. Y esa totalidad es muy emocionante. O sea, ella nos usa como si fuera una guionista, como si estuviéramos en una obra de teatro que nos reímos, que nos ponemos tristes, y ella maneja nuestras sensaciones y lo logra con una maestría única. Qué linda imagen que traes. Bueno, que justamente yo creo que parte de el aprendizaje de los estudiantes y de nosotros todavía profesionales también es muchas veces elegir dónde queremos trabajar y cuál es la escala, cuál es la línea, ¿no?, de diseño. Y en este caso usted, digamos, tuvo bastante claro desde el principio la gran escala. Que también constituye un gran desafío, así como la pequeña escala, porque usted decía que en un espacio pequeño es difícil. No, yo creo que también es muy difícil el espacio grande, porque en la gran escala uno, digamos, está como fuera de lo que es el ojo humano, de algún modo, porque cuando usted trabaja 250 hectáreas, está como con un dron, ¿no? Es increíble. Está como en un dron y usted es muy grande en relación a ese espacio. Entonces, muchas veces uno de los problemas que tienen los estudiantes es cómo manejan esa escala, porque no es la que perciben habitualmente y hay como que reacomodarse. Por eso me parece muy lindo el comentario que dijiste, Lili, y sí, efectivamente creo que es un aprendizaje. Ahora, ¿y nunca tuvo, por ejemplo, susto cuando la llamaron para alguna obra y tuvo que ir a verla y dijo, ¿y ahora qué hago con esto? No, siempre fui muy audaz. Entonces no, susto no tuve. Eso me consta. Tal vez por inconsciencia. Bueno, ella juega. Yo creo que lo que pasa es que cuando uno pone tanta pasión, y es un poco lo que intentamos transmitir, la pasión nos da esa cuota de inconsciencia, que nada, uno también tiene sus límites, pero realmente creo que si uno se queda pensando en que va a hacer aquello en lo que está seguro, y bueno, probablemente no tenga el brillo o digamos, ese nivel profesional posterior que quedó a la vista. No, la verdad que me parece increíble. ¿Alguna pregunta, chicos, que me quedé sin voz? Hola, Marta, buen día. Buen Yo tengo día. una pregunta para hacerte que se relaciona justamente con esto de las grandes escalas. A mí personalmente lo que me está pasando, estoy cursando diseño 2 y ahora estamos con un ejercicio que es de 1 hectárea, que bueno, vos ya hablaste de un espacio de 270 hectáreas. Bueno, eso fue una vez que se me presentó. En general hablo de grande cuando es 1 hectárea, 2, 3, que puede ser, por ejemplo, un parque en el campo, ¿no es cierto? Claro, y a mí lo que me está pasando con ese ejercicio es que me pierdo mucho cuando entro al plano, como que me acerco y me pierdo en la escala, o sea, empiezo a diseñar algo y después cuando me alejo me doy cuenta de que mide, no sé, 3x3 y que al pedo todo lo que hice porque la escala es muy grande. Entonces lo que quería saber es si tenés como alguna estrategia para que no te pase eso en estos proyectos grandes a la hora de diseñarlos, de proyectarlos desde el principio. Ahora, yo creo que si estás trabajando 1 hectárea,
¿Habrá algún edificio, alguna casa en ese lugar? Sí, en realidad nos dieron sin contexto, pero... Entonces, tenés que empezar por ver el entorno para ver las vistas que tenés. ¿Qué vistas tienes que tener? Si son buenas, si son malas. A veces podés aprovechar vistas vecinas o no. Fundamentalmente el entorno, que es ese entorno que vos te vas a crear donde se va a encontrar esa casa o el edificio, lo que vaya a hacer, hay que producir. Y pensar entonces ese entorno tenés que hacerlo con árboles o con arbustos permanentes de distintos follajes, de distintos coloridos o de distintos brillos, porque no todos los verdes brillan igual, no todos los verdes son iguales. Y pensar que aunque te parezcan cuando los plantás que están muy separados, a los 10 o 15 años van a ser unas matas enormes. Y hay que esperar y hay que convencer a los clientes que tienen que esperar, que no puede estar todo listo y empezar a podar después. Pensar que la poda es casi prohibida, por lo menos para mí, ¿no es cierto? Cuando sea necesario, si tenemos ramas que apoyan sobre, a mí me ha pasado, ramas de cedros, por ejemplo, de lambercianas que apoyan sobre el césped y hay que cortar el pasto porque la gramilla crece. Bueno, levantar las ramas con mucho cuidado y pasar entonces la bordeadora para abajo, es decir, respetar siempre el árbol. Inculcar a los propietarios para los cuales estamos trabajando el amor y el respeto por los árboles que estamos poniendo. Y el árbol en su forma natural, más que por ejemplo, por supuesto. En poda, no sé, poda de forma también prohibido para vos. Total. Completamente. Total, a menos que haya alguna planta que molesta. Dejarlos podar a los franceses en París, que tienen su código, ¿no es cierto? Y que tienen que respetarlo, pero más allá de París, no. Buenísimo, muchas gracias, Marta. Bueno, o si nos toca digamos, un palacio francés, y bueno, y que esté fuera, veo que acá en Argentina tenemos muchas estancias que tienen paisajes franceses. Bueno, ahí sí. Bueno, pero aún en esas estancias antiguas, viendo, por ejemplo, cómo trabajaba Thaís en la cantidad de estancias que hizo, muchas veces el entorno próximo al edificio, que eran siempre afrancesados, tenían un jardín francés, pero una vez que salían del espacio inmediatamente próximo, ahí volaba. Sí, las avenidas inmensas y largas que llegaban al horizonte bordeadas de plátanos. Es decir, ya ahí se acababa. Era solamente para acompañar al edificio. Es decir, hay que sí, totalmente. Este es un tema. Bueno, lindísimo. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Estaba Diana por ahí? ¿No tenemos? No, me parece que chicos está media. Bueno, Marta, ¿y qué opina usted de todo esto de las plantas nativas y las exóticas? ¿Qué opinión tiene en relación a eso? Mira, me parece bien lo de las plantas nativas. Ahora, discúlpenme todos los que son defensores a ultranza de las plantas nativas. Hay que tomarlas con pinzas, ¿cierto? Nosotros nos vanagloriamos en Buenos Aires de que tenemos las avenidas de jacarandás. Los jacarandás eran nativos de Tucumán, no son nativos de Buenos Aires. Es decir, para nosotros son tan foráneos como si plantáramos plátanos. Es decir, ¿hasta dónde llega la natividad del vegetal que usamos? Si voy a la pampa húmeda a hacer un trabajo, ¿qué había en la pampa húmeda? Algún ombú, pero no mucho más. Hoy en día son protagonistas los eucaliptus, por ejemplo, y muchas otras plantas. Es decir, que me parecen bien las plantas nativas, pero no nativas es porque están en el ámbito de la República Argentina, no, nativas del lugar donde estamos específicamente. Claro. Es decir, que claro. porque llevan sí, yo creo que hay mucho.
excesivamente hablan de las plantas nativas. Es decir, por ejemplo, siempre pienso el ceibo, que es el árbol nacional. Y el ceibo será el árbol nacional en el lugar donde está el ceibo, pero a mí no me representa. A mí, como habitante de la ciudad de Buenos Aires, porteña de nacimiento, para mí el jacarandá tiene mucha más presencia, porque tengo que ir a Palermo a ver ceibos. En cambio, jacarandás los veo por todos lados, o hay muchos otros árboles muy, muy interesantes. Es decir que, no sé, a veces se llegan a ciertos extremos, ¿no? Casi políticos en esas cosas. Sí, yo un poco también, mi postura es semejante a la suya. Creo que está muy bien y que está bárbaro que se hayan estudiado que hay una cantidad de beneficios con un equilibrio entre nativa y exóticas, pero también soy consciente del fundamentalismo y que bueno, los chicos también ya saben, lo hemos conversado ya muchas veces, porque obviamente que tenemos que tenerlos presentes, porque bueno, es algo que está, pero sí, también compartimos un poco eso. Marta, ¿y hay alguna planta favorita que usted tenga? Que diga, yo sacando el cinerea, que fue una de las plantas que marcó cinerea. ¿Y de arbusto, hay algún arbusto que diga, este arbusto fue siempre que algo o no? A mí como arbusto me gustan los cotoneaster, fundamentalmente más que los crataegus. Los cotoneaster son más... El crataegus, por empezar, tiene espinas, ¿no es cierto? El cotoneaster es más blando, es muy accesible, es como receptivo, ¿no es cierto? Y en invierno nos acompaña con los frutos rojos, después florece y después es verde. Es un arbusto que me encanta. También me gustan las extremias mucho. Y en fin, hay muchos arbustos lindos que florecen o que fructifican. Hay muchísimos lindos. Es muy difícil decir, ¿no? Bueno, los chicos que ya vimos arbustos, fíjense que no vimos ni cotoneaster, ni crataegus o piracanta, sino que bueno, nada, ese que nos quedó pendiente. Como usted dice, primero que son tantos y son tan variados los usos, y la verdad es que, claro, también tiene que ver con una época. Fíjense que hoy por hoy, digamos, no son las plantas que más se están usando, ni los cotoneaster, ni los crataegus, ni los ebónimos, ni los liagnus, les diría casi hasta los liquidambar, ¿no? Son todas plantas que yo cuando entré al paisaje todo eso estaba en boga, y hoy por hoy no son ni siquiera plantas que pidan los clientes y casi que ni que producen los viveros. La semana pasada, hace 15 días, estuvo Nacho Van Heden y justamente nos contaba el fenómeno acerca de la magnolia soulblangiana, que decía que no sabe por qué motivo empezaron a pedir este año las magnolias soulblangianas y nadie tenía una planta, porque la habían dejado de producir. Claro, con lo cual... sí, porque los productores, lógicamente, tienen que responder al pedido masivo. No pueden producir cosas que no las vayan a vender. Pero hay, además, arbustos hay muchísimos de gran colorido y que florecen en diferentes estaciones. Hay que trabajar. Otros elementos con los que hay que trabajar también son con las enredaderas, por ejemplo, ¿no? Las bignonias, verlas cómo van fructificando, saber cómo ponerlas, porque pueden llegar a ser agresivas. Claro, si uno se fija por las modas, entonces ya es diferente, ¿no es cierto? Y si no, buscar en los viveros hasta que las cosas se encuentran. Y después una planta que para mí es muy noble, hay que trabajar con, por ejemplo, con Agapanthus y Hemerocalix, es decir, que nos van cambiando el color del suelo, la superficie del suelo, y que son rústicos, tanto unos como otros, siempre bien fumigados contra todas las pestes que hay, pero sabemos que si ponemos Agapanthus en primavera vamos a tener una mancha azul extraordinaria y que después nos va a quedar una mancha verde que tiene toda una volumetría que se destaca sobre el césped. Lo mismo con los Hemerocalix, que podemos tener de tantos colores posibles y que luego quedan
formando y armando los canteros. Es decir, ir buscando plantas que tengan permanencia y que constantemente, porque después podemos trabajar con otras flores menores y demás, pero ya es más difícil, hay que cambiarlas, hay que plantar. Es decir, no siempre nosotros hacemos un jardín y pensamos o tenemos la seguridad de que los propietarios los van a cuidar. Son muy lindos cuando los entregamos, como los soñamos nosotros que iban a hacer. ¿Y qué van a hacer los propietarios? ¿Los van a regar? ¿Los van a fumigar? ¿Qué mantenimiento le van a dar? Es decir, no es como un cuadro que uno entrega, lo cuelgan y el cuadro es siempre igual. Un jardín no. Un jardín hay que mantenerlo. Y con eso hay que pensar con la ayuda. Es lo que contaba usted antes. Es lo que contaba usted antes, que el trabajo ese que diseñó cuando llegó quedaba casi todo bajo y nada en pie, ¿no? Una decepción total, porque uno llega a amar los árboles que pone. Si no se aman, no los puedes trabajar. A la vez, yo también creo que hay una diferencia muy importante cuando uno tocan los clientes que le van tocando según la trayectoria o el futuro de los chicos, es en relación a cuando uno trabaja para un cliente con nombre y apellido, que es un señor o una señora, una señorita o quien fuese, que contrata y que va a ser quien va a disfrutar y mantener ese espacio, o cuando uno lo hace para una empresa, ¿no? Yo creo que en el caso que lo hace para una empresa, digamos, el diseño tiene que estar enfocado más con otra concepción de mantenimiento o de bajo mantenimiento, sobre todo en esta época, ¿no? Claro, lógicamente, porque contratarán una empresa que va y que mantiene un mantenimiento común, es muy distinto. Pero no es tan fácil trabajar para empresas, no, para consultoras. Cuando he trabajado para consultoras fue cuando hice el acondicionamiento paisajístico de las rutas, pero no es tan fácil encontrarlas y que a uno la contraten. No, pero y además, bueno, esto ya los chicos tuvieron también otros profesionales que han contado, y bueno, y por experiencia que les fuimos contando nosotros también, tiene que ver que muchas veces el profesional quizás llama para el diseño y después cuando es el momento de la ejecución de la obra, la ejecución se terceriza, no lo hace el mismo estudio, y todo lo que uno pensó en ese diseño, en ese proyecto, con todo ese equilibrio entre masas, colores y volúmenes, llegado el momento cuando el que gana la licitación y hace la obra, pone la planta que más o menos se encuentra en el vivero, y si no está esa planta, pone otra parecida, y entonces uno después termina muchas veces, a mí me ha tocado hacer visitas a la obra, sin que la paguen, para ver y chequear que el trabajo siga siendo el que uno pensó, porque si no, uno le duele, como usted dice, ¿no? Siente que no termina haciendo lo que uno quiere. ¿Qué pasó con él, por ejemplo, en el caso semejante a esto? Ustedes tuvieron una experiencia cuando diseñaron el Parque Taís. Es que yo te quería mencionar, el Parque Taís, que lo presentamos con Carlitos Taís, y bueno, una vez que estaba proyectado, plantado, por ejemplo, llegaron con una estatua gigante a ponernos y la pusieron ahí, la municipalidad la puso, no tenía entorno ni nada, pero nos enchufaron esa estatua. Después habíamos proyectado una fuente con chorros danzantes que salían del suelo, y yo creo que la fuente funcionó el día de la inauguración, y nunca más. Entonces, cuando uno entrega una obra al municipio, es muy difícil que te la mantengan, porque van pasando distintos funcionarios y les van agregando cosas, cambiando y poniendo. Es lo más deprimente que puede haber. No me gusta el cliente municipal, llamémosle así, porque no nos respetan para nada. En un tiempo puede ser, pero después no. Entonces, el que venga, el cuidador de turno puede hacer lo que quiere. Es muy difícil trabajar así. Sí, uno casi como que... Una linda experiencia mientras la fuimos proyectando y se ejecutó, pero después no fue mantenida. Esa fuente que
que era lindísima, no funcionó para nada, y sin embargo era un elemento central del proyecto. No era ya la vegetación, sino la fuente. Era una fuente con chorros que salían del suelo para que los chicos pudieran correr entre los chorros. Bueno, en ese momento había varias de ese tipo que se habían construido por todos lados, y bueno, pero no la pudimos ver bien concretada y usada. Bueno, Marta, se nos va acabando la hora de hoy, por lo menos. Ya sabemos que la vamos a tener otro día. Y en medio para ir cerrando, siempre les preguntamos a los invitados, si tuviera ahora un duende que viene y te dice, ¿cuál es tu deseo, Marta, para el paisaje en Argentina? ¿Qué soñaría? ¿Qué le pediría? ¿Qué es lo que más le gustaría? ¿Para hacer o para el paisaje? ¿Para mí para o el paisaje de Argentina? No, para Argentina, para el paisajismo en Argentina. Bueno, yo les pediría que respeten, y hay algo a lo mejor que no tiene que ver exactamente con el paisajismo, pero que sí tiene que ver con el paisajismo de la ciudad. No poden los árboles. Muy bien, muy bien. Porque además es una cultura de la poda del árbol que tenemos, ¿no es cierto? Porque le echan la culpa muchísimas veces a los municipios que van y cortan. Pero cortan también los habitantes. Odian los árboles en la vereda. No sé para qué los plantan. Porque para ver muñones, mejor no tener nada y poner un toldo si quieren sombra. Pero a mí que estoy cerca de un pueblo de la provincia de Buenos Aires en estos momentos, yo veo cómo los podan, que dejan los muñones, porque le cortan hasta la última ramita. Entonces, no poden los árboles directamente. Ustedes saben que dicen que en realidad la teoría es que si hay que podar un árbol es porque nos equivocamos de la especie elegida. En realidad hay que elegir la escala del árbol para ese sitio. Si yo puse un árbol y creció mucho y me tapó la ventana, es un problema mío, no del árbol. Claro. Sí, es un tema. Hay toda una teoría de la poda realmente muy mal manejada por gente que no sabe hacerla y por también mala... La gente no quiere los árboles. Sí. Yo vivo en Belgrano, en la calle 11 de septiembre, que está arbolada con plátanos. Claro, son plátanos que llegan hasta el 4.º y 5.º piso. Y una vez vino la municipalidad, pero hace años fue esto, pero querían cortar unas ramas. Y una señora que pasaba por ahí dijo, sí, corten tal, porque yo estoy en el 2.º piso y no tengo sol. Yo le pregunté, cuando se mudó al 2.º piso, ¿estaban los árboles? Sí, ya estaban. Entonces, ¿para qué se mudó ahí? Si ya estaban los árboles. Los árboles se llegaron primero y ella llegó después. Entonces, que se mude y deje los árboles en paz. No, increíble. Yo hace 2 años estuve recorriendo el norte de Italia y he visto avenidas con los árboles podados, pero a ras de los troncos. Es decir, que no es una cultura arbórea que hemos inventado nosotros. Yo no sé si es eso yo lo vi en Italia, así que no sé si son nuestros ancestros italianos que nos han inculcado esa poda o de dónde ha venido. No, pero Marta, Champs-Élysées en París, usted ve que siguen estando los aésculos podados. O sea, bueno, pero también, digamos, lo que es París, lo que fue construido en la época de Napoleón III, ¿no? Cuando estaba Eduardo André como gran jardinero de París, hubo una norma, así como los edificios no pueden superar determinada altura, que tienen que tener una mansarda, es decir, es un corazón que tiene esa, y entonces los árboles tienen que estar prismáticos, no es que los ponen al voleo, no, son prismáticos. No. Entonces, si uno va y sale del corazón de París y va a la parte de la Défense, donde están los edificios o cualquier altura, los árboles son otra cosa, porque ya no tienen esa directiva, es decir, son 2 mundos diferentes. Es decir, ahí hay una normativa para hacerlo de esa manera. Claro.
Claro, claro. Ahí claro. nos respetan. Sí, bueno, pero acá se ve que todavía nos falta, como nos dijeron, hay que cambiar la cultura, nos falta aprender mucho más, y bueno, y parte de este aprender es lo que hacemos desde la cátedra, con invitados de lujos, como hoy hemos tenido a Marta Marengo. Un placerazo, Marta, gracias. A usted, Marta, gracias a Juan, a su nieto, a Juan Tapia, que nos permitió, Juan Cruz Tapia, que nos ayudó para que usted esté con nosotros. Gracias a todos nuestros invitados hoy. Sí, porque esta cultura online es propiedad de la gente joven. Bueno, pero ¿sabe qué? Gracias a esta cultura online, fíjese que la cuarentena nos permitió conectarnos con mucha gente que quizás no nos hubiéramos podido conectar. Así que yo fui de las primeras que cuando los chicos entraban a la clase con el celular, o cuando los hijos o sea, ay, guardar el celular, y hoy me tengo que cerrar la boca porque gracias a esos chicos son a los que acudimos hoy para que nos vengan a ayudar. Ay, no me puedo conectar. Y vienen los chicos y nos ayudan. Así que bueno, ¿vio? Siempre tenemos que aprender. Toda la vida es dar y aprender. Así que Encantado. muchas gracias, Marta. Bueno, ya está. Un placerazo. Gracias, Liliana. Que un aplauso. Y un muy feliz cumpleaños de vuelta. Gracias, Marta.